Hola chiques, bienvenidos al auxiliar extra número 3. En este vamos a resolver dos problemas de años anteriores enfocados principalmente al uso de diferencias finitas. Entonces, el primer problema es la pregunta uno del control 3 del 2023 y dice, cuando un cilindro metálico conduce electricidad, se produce un fenómeno de transferencia de calor que eleva la temperatura del metal. El siguiente modelo dimensional en coordenadas polares describe el fenómeno descrito. Y falta esa información de que R está entre 0 y 1, siendo R el radio. Tenemos la EDO que lo modela, la EDP, perdón, que lo modela, la condición inicial y las dos condiciones de borde, la del borde de la derecha y la del borde de la izquierda, donde T0, G, NU y gamma son constantes. Para la A nos piden, escriba las ecuaciones necesarias para simular el modelo en régimen transiente usando el método de diferencias finitas explícito. Defina claramente el mallado y subíndice de sus ecuaciones. Para la ecuación principal, puede mezclar diferencias finitas con error de distinto orden, cuidando de obtener un modelo condicionalmente estable. Esta parte es importante. Para las condiciones de borde, use diferencias finitas con error de orden cuadrático. Para la parte A, lo primero va a ser definir la grilla de discretización. Para esto, primero tenemos que ver nuestra ADP y ver la cantidad de variables que tenemos. Mira la ADP, vemos que tenemos el tiempo y tenemos el radio. Entonces el tiempo va a ser nuestra primera variable, variable uno, y el subíndice que le vamos a colocar va a ser n. Puede ser cualquier letra, la idea es que sea una letra que se acuerden y para términos de código que tenga relación con lo que están haciendo. Y la r va a ser nuestra variable 2 y le vamos a poner el subíndice radio y le ponemos el subíndice i. Entonces ya con escribir esta línea tenemos que cumplimos con la parte de definir los subíndices. Luego también nos pedían definir el mallado. En el enunciado mencionan que estamos viendo un cilindro metálico en coordenadas polares, por lo tanto estamos viendo la parte circular de este cilindro metálico. Y acá tendríamos el radio cero, estos serían todos los radios que van a estar distribuidos con un ángulo θ y los nodos van a estar en estos radios, distribuidos de esta manera. Ahora, como es un cilindro, tenemos que existe una simetría en este tipo de problemas. Entonces podemos tomar solamente uno de estos radios y el ejercicio va a ser el mismo para todo el resto de los radios. Entonces, si tenemos solo un radio, siendo este el radio igual 0 y este el radio igual 1, tenemos que nuestros nodos van a estar repartidos así, con un espaciado que vamos a definir nosotros de delta R. Como los índices no parten de 0, sino que parten de 1, tenemos que en este radio 0, nuestro índice I va a ser 1, y en el radio 1, nuestro índice I va a ser NR, con Rn la cantidad de nodos R que vamos a tener. Y estos nodos de acá van a ser los nodos interiores que se modelan con la EDP, y los nodos de acá van a ser los nodos exteriores que se modelan con las condiciones de borde. Luego tenemos que discretizar tanto los nodos centrales como nuestras condiciones de borde. Vamos a partir con los nodos centrales. Acá tenemos un recordatorio de cómo funciona cada una de las discretizaciones, hacia atrás, hacia centrales y hacia adelante. Y
sabemos que las centrales se utilizan típicamente para derivadas de segundo orden y hacia adelante se utilizan típicamente para derivadas de primer orden. Además, como por enunciado no nos piden un orden de error específico, vamos a usar los más chicos para tener menos matraca. Partimos con la primera derivada, que sería esta derivada de t, que es la temporal, y acá tenemos la discretización hacia adelante que vamos a utilizar. Ahora, esta discretización tiene solo un subíndice. Nosotros tenemos dos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de esos dos subíndices va a ser el que está avanzando? Tenemos sobre qué se está derivando. El subíndice que está abajo, la t, que en nuestro caso corresponde a la n, va a ser el numerito, el subíndice que vamos a ir avanzando con nuestra discretización. Entonces, para la fórmula, esta derivada va a ser igual a 1 partido en h por nuestra variable t y coma n más 1 menos t y coma n. Y esta h corresponde al paso para avanzar n, que es delta t. Por lo tanto, queda 1 partido en delta t, t y coma n más 1 menos t y coma n. Siguiente derivada, esta de acá, es una de segundo orden, entonces vamos a usar una discretización central. Acá tenemos la fórmula que vamos a usar y voy a notar que es central. Lo mismo, tiene solo un índice y nosotros tenemos dos. ¿Cuál va a ser el índice que va a avanzar? El que corresponda a lo que se está, respecto a lo que se está derivando, que en este caso es el i. Entonces nos va a quedar 1 partido en h cuadrado, t, i más 1, coma n, menos 2t de i, coma n, más t de i menos 1, coma n. Y este h va a ser el paso que estemos usando para avanzar la para avanzar el índice que estamos, sobre el que estamos derivando, que en este caso es r. Entonces nuestro h va a ser delta r. Y esto se ve al resolverlo, es 1 partido en delta r al cuadrado por t i más 1, coma n, menos 2t i, coma n, más t y menos 1, coma n. Y la última es de primer orden también, entonces vamos a usar una discretización hacia adelante y la formulita la pusimos acá. Entonces esto también es FFD y el índice que va a ir avanzando va a ser el R, que corresponde al I. Entonces queda 1 partido en H, T y más 1, coma n, menos T y coma n. Y este H es el paso para avanzar el índice sobre el que se está derivando, que es el i. Por lo tanto, queda en 1 partido en delta r, t y más r, n, menos t y n. Luego tenemos que reemplazar estas tres discretizaciones en nuestra ecuación original. Entonces, esta de acá corresponde a la discretización que acabamos de hacer de t de t. Esta de acá a la discretización que acabamos de hacer de la derivada de segundo orden de dt de r y esta de acá a dt de r. Y hacemos la matraca, despejamos siempre el que tiene el n más 1 y tenemos nuestra regla de iteración. Y ya con esto podemos despejar todos los nodos centrales.
Ahora, tenemos que discretizar nuestras condiciones de borde. La primera condición de borde que nos dan es dtdr en t, 0, que este 0 es el radio igual 0. Entonces, en nuestro dibujito de nuestra grilla, con los nodos, esta condición de borde está hablándome del nodo de acá, r igual 0. Y nos dice que es 0, es una constante. Entonces, como es una constante, identificamos que es una condición de borde del tipo Newman. Y se discretiza igual que el resto. Acá por enunciado nos piden que discreticemos con un error de segundo orden. Entonces tenemos que ver esta parte de acá. Y como es la condición del borde de la derecha, perdón, de la izquierda, la discretización sí o sí tiene que ser hacia adelante porque no tengo puntos hacia atrás. Entonces solo puedo usar FFD. Así que acá tenemos la fórmula de la discretización que vamos a utilizar y discretizamos igual como hicimos arriba. Esto va a ser 1 partido en 2h menos t i más 2, que nuestro i es 1 porque estamos trabajando en un R0. Entonces, esto es 1 más 2 más, como n, más 4t, 1 más 1, n, menos 3t, 1, n. Ya. Las condiciones de borde, si es que ponemos el n acá, en realidad no estamos avanzando en el tiempo, entonces no estamos trabajando en el espacio que nos importa, que es este ti n más 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos estos n en realidad van a ser n más 1. Así que lo cambiamos. Nuestros n va a ser n más 1 para poder integrarlo a nuestra ecuación de acá y que estemos avanzando en el tiempo. Entonces, 1 partido en 2 delta R, porque nuestro paso va a ser el paso con el que se está avanzando esta variable de acá, menos t 3, n más 1 más 4 2, n más 1 menos 3 t 1, n más 1. Con esto ya discretizamos nuestra primera condición de borde. Discretizamos ahora la segunda. Esta condición de borde está en R1. Si vemos nuestra grilla, R1 está acá al final y el índice corresponde a NR. Como está al final, la única forma que tenemos que discretizar es usando los nodos hacia atrás. Entonces tenemos que ocupar una discretización hacia atrás. Sí o sí tiene que ser BDF. Ahora, para identificar qué tipo de condición de borde es, vemos su fórmula. No es una constante, así que no es Newman. Y vemos que depende de la variable principal. O sea, como depende de la variable principal, vemos acá las de tipo Robbins. La derivada de la variable dependiente es una función de la variable dependiente. Y aquí, la derivada de la variable dependiente es una función de la variable dependiente. Entonces, esta es de tipo Robbins.
la discretizamos con derivadas hacia atrás y de orden, no, no era eso, aquí, y de orden cuadrado, que es lo que nos piden por enunciado. Entonces esto nos queda uno partido en 2h, 3t y coma n más uno, porque como es una condición de borde, todos los n tienen que ser n más uno, menos 4t y menos uno, coma n más uno, más t y menos 2, coma n más uno. Ya. Como estamos trabajando en un i específico, que es este de acá, con r igual a uno, nuestro i va a ser nr. Entonces todos los i los vamos a reemplazar por nr. Y esto va a ser igual a menos nu t. Acá tenemos otra t, así que también la tenemos que discretizar. T sub nr, n más uno elevado a gamma menos uno. Y ya con eso tenemos la discretización de la segunda condición de borde. Ahora, veamos la condición inicial. Usualmente las condiciones iniciales son de tipo Dirichlet. Dirichlet quiere decir que la variable dependiente, que en este caso es la temperatura, toma un valor fijo, que toma T0. Y al discretizarlo, simplemente reemplazamos nuestros subíndices que ya definimos. Y ya con eso tenemos la parte A. Definimos el mallado, acá. Definimos los subíndices, acá. Discretizamos los nodos centrales. Encontramos la regla iterativa, que es esta de acá. Discretizamos las condiciones de borde y discretizamos las condiciones iniciales. Ya con eso tenemos todo lo necesario para poder simular un modelo con diferencias finitas. Así que vamos a la pregunta B. La pregunta B dice, un colega le menciona que la condición de borde en R0 corresponde a una condición de simetría. Explique qué quiere decir su colega y qué efecto tiene en el cálculo de la temperatura en toda la barra. Si vemos nuestro mallado, tenemos los radios, tenemos los nodos y tenemos el radio cero. En el radio cero, nuestra condición de borde es dt dr para todo el tiempo. En cero es igual a cero. Esto nos quiere decir que no hay una variación de temperatura en el nodo central. Entonces, el centro no tiene variación de temperatura. Pero entonces, ¿cómo se transmite la variación al resto de los puntos? Estos puntitos de acá sí sienten una variación de temperatura y la sienten en todos por igual. Esta temperatura que viene del nodo central viaja en todas las direcciones, en todos los R's, de todos los ángulos teta, de manera igual. Entonces a esto se refiere nuestro colega con que existe una simetría, que hay una simetría axial, que como el centro no tiene variación, la temperatura se distribuye por igual hacia todos los radios, independiente del ángulo teta en el que estemos, y por lo tanto tenemos una simetría axial.
¿Qué significa esta simetría axial? Que no es necesario modelar todos los R en todos los teta, sino que solo basta con modelar uno. Y al ahorrarnos todos estos teta, nos ahorramos mucho costo computacional. Ahorro de costo computacional. Para la pregunta C, nos piden, muestre qué expresión específica determina la estabilidad del método numérico. ¿Qué valor escogería para R y por qué? Entonces, la condición de estabilidad de la regla iterativa es que todos los términos que acompañen a nuestra variable sean positivos, sean mayores que cero. Es por esto que cuando estamos escribiendo la regla iterativa, agrupamos todos los términos que multiplican a las variables. Lo dejamos todo entre paréntesis. De esta forma es más simple ver la estabilidad. Entonces, este término tiene que ser mayor a cero, este término tiene que ser mayor a cero y este término tiene que ser mayor a cero. Como esta es una suma, delta R es positiva y R también es positiva, este siempre va a ser mayor a cero. Este lo mismo porque delta R es positivo, pero este tiene dos restas, por lo tanto puede que no sea positivo. Así que nuestra estabilidad está definida por este, que ese tiene que ser mayor a cero. Es 1 partido en delta t menos 2 partido en delta R cuadrado menos 1 partido en R delta R tiene que ser mayor a cero. Respondimos la primera parte sobre cuál es la condición de estabilidad. Nos preguntan qué valor escogería para R, así que para eso despejamos R de esta ecuación. Vamos a encontrar R. Tenemos que menos 1 partido en R delta R tiene que ser mayor a 2 partido en delta R cuadrado menos 1 partido en delta T, 1 partido en R delta R menor a menos 2 delta R cuadrado más 1 partido en delta T. Y ya el resto es pura matraca y da como el resultado que R tiene que ser mayor a delta T delta R partido en delta R cuadrado menos delta T. ¿Y por qué escogemos este valor? Porque con este valor nos aseguramos que sí o sí este término de acá sea positivo y asegurando eso estamos asegurando la estabilidad. Para la última pregunta, ¿qué complejidades ofrece la evaluación de las condiciones de borde del modelo y cómo podrían ser resueltas? Analizamos entonces las condiciones de borde del modelo. Tenemos la primera que es una condición de tipo Newman y la segunda que es una condición de tipo Robbins. Para esta necesitamos el primer nodo, el segundo nodo y el tercer nodo. Entonces lo más complejo que tenemos que hacer acá es que tenemos que resolver los nodos internos primero para poder encontrar la condición de borde. Primero hay que resolver nodos internos. Esa es la mayor complejidad de esta. Y para la otra, vemos que también hay que resolver estos nodos internos, que si recordamos la grilla, NR está acá, entonces acá está NR-1 y acá está NR-2. Entonces también necesitamos resolver los nodos internos. Resolver nodos internos, pero además tenemos el gamma de ahí. Si es que el gamma toma un valor de cero, nos queda que TNR, n más 1, elevado a 0, va a ser 1. Bonito, una ecuación lineal. Si gamma toma el valor de 1, nos queda que TNR, n más 1 elevado a 1, también es una ecuación lineal. Pero si gamma es mayor a 1, por ejemplo, tomamos gamma igual 2,
nos va a quedar una ecuación no lineal. Y como es una ecuación no lineal, tenemos que aplicar otros métodos iterativos para poder resolverla, tales como el método de Newton-Raphson o el método de bisección. Y esa fue toda la pregunta 1. Les recomiendo trabajar en la matraca de hacer las discretizaciones, de sacar las diferencias finitas y entender bien cómo funciona la grilla, cómo dibujar la grilla y cómo saber qué tipo de discretización hago, si centrales, hacia atrás o hacia adelante, que eso también se ve con la grilla. Nos vemos.